Quiero invitarles a tratar un tema en esta noche, y justamente es cómo crecer con Dios a través del camino de la santidad. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Leemos de vuelta, es tremendo lo que dice este pasaje. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Y pasamos al pasaje de Efesios 5, 25 al 27. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25 y al 27. Dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Qué tremendo es realmente aprender la profundidad de estos pasajes. Y cuando yo leo unos pasajes como este, nos lleva sí o sí a reconsiderar muchas cosas en nuestra vida, a pensar en nuestro diario vivir, a pensar en el proceso de Dios, en el proceso de cambio que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Y Dios ratifica fehacientemente, hablando más sencillamente, Dios no negocia con lo que quiere hacer con nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Dios tiene una condición para cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Dios desea, anhela, sueña, y el propósito de Él es tener una iglesia en estas condiciones. Qué frágiles somos muchas veces en este proceso de santificación en nuestra vida. Qué poca seriedad que le ponemos en este trabajo en nuestras vidas. Cuántas veces pasamos por alto la gran voluntad de Dios, como dice en otro pasaje. La voluntad de Dios es nuestra santificación en nuestra vida. Dios quiere realmente lograr en nosotros santificarnos cada día más, prepararnos, equiparnos, para que podamos ser esa iglesia santa, sin arruga, sin mancha, gloriosa para cuando Él nos venga a buscar. Y esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios va a llevar. Esa es la iglesia que va a entrar en los cielos. Esa es la iglesia que va a habitar con Dios por la eternidad. La iglesia santa, el cuerpo santificado. La iglesia que se dispone día a día, desde que Dios nos llama a entrar en este proceso de santificación. ¿Qué es santificación? Porque como hablamos con los jóvenes, cuando hablamos de santidad, nos vemos imposibilitados en nuestro cuerpo carnal y pecador. Nos vemos imposibilitados muchas veces en nuestras debilidades, fracasos, caídas y subidas. Pero muchas veces cuando pensamos en nuestra vida, más tiempo a veces estamos en el piso que levantados. Y a veces nos frustramos porque justamente es cuando pensamos, ¿será que puedo ser santo? ¿Será que puedo realmente estar preparado para cuando Dios me viene a buscar? Y muchas veces entramos a preguntarnos, ¿y si Dios viene mañana? ¿Y si la semana que viene?
Y a veces estamos latentes, pero eso es lo que muchas veces nos alerta de parte de Dios, que el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Tenemos un destino final, es con la presencia de Dios. Entonces no podemos escaparnos de este proceso. Y si como Jonás nos estamos escapando, tratemos de detenernos en nuestro escape para poder realmente ser abrazados por Dios y entrar en este proceso de santidad, porque Dios realmente nos ama de una manera que nos llama, nos conoce que del polvo somos, entiende que somos débiles, flacos y pecadores, pero Él con toda la gracia y con toda la misericordia que se renueva de parte de Dios todos los días, Él nos quiere tomarnos, levantarnos, trabajarnos, santificarnos en toda nuestra vida. Porque Él desea, es el sueño de Dios, es el plan de Dios, que vivamos en el cielo eternamente con Él. Ahora la Biblia dice que Él quiere santificarnos por completo. Y recuerden que la santificación comienza en nuestra vida desde el día que Dios nos apartó para su familia. Es el día que Dios nos apartó para entrar en el proceso de santidad. La santidad comienza ese momento en que el Señor entró en tu corazón, te sacó del reino de las tinieblas y te puso en un nuevo lugar, que es el reino de los cielos. Y ahí comienza ese proceso de santificación, de pureza. Y ahí es donde Dios dijo, santidad es posible porque te aparté. Santidad es posible en nuestra vida porque ya no estamos más en la oscuridad. Santidad es posible porque estamos en el proceso de la purificación de Dios y estamos en manos de Dios. Dios quiere tomarnos en sus manos. Por eso es que no tenemos que resistirnos a este proceso y no creer que es imposible. ¿Cuántos de nosotros pensamos que santidad es imposible? ¿Cuántos pensamos? Imposible. ¿Cómo es posible ser como Dios? ¿Cómo es posible atender esta gran demanda de Dios? Y cantamos en esta noche, santo es el Señor. La Biblia dice, santo, santo, santo es el Señor. Y el libro de Primera de Pedro nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Aunque muchas veces lo tomamos como una orden directa y tal vez dura de parte de Dios. No, Dios nos pide con tanto amor. Él nos habla y nos pide esto para que nosotros podamos comprender que en sus manos es posible lograr esto en nuestra vida. Es una tremenda meta, pero es posible ser santo. Es tal vez inalcanzable en nuestros pensamientos humanos, pero es posible en el Espíritu de Dios y en lo sobrenatural que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué pensamos cuando hablamos o cuando nos desafiamos en esta palabra? Sean santos por completos. ¿Qué pensamos cuando hablamos de santidad? Miramos nuestra vida y pensamos, no tengo que hacer esto, no tengo que mirar aquello, no tengo que ir a ciertos lugares, tengo que vestirme de cierta manera, tengo que comportarme de cierta manera, no tengo que hablar con aquella persona porque dice malas palabras, no tengo que ir a tal asado porque allá hay pura perdición, no tengo que juntarme con estos. Muchas veces referimos y relacionamos santidad con cosas externas, pero la santidad de Dios es en el corazón. Por eso es que muchas veces tratamos de vivir en santidad, pero haciendo cosas externas y más bien cayendo en prohibismos, en legalismos. Dios quiere que seamos santos para que justamente en este mundo caído, lleno de pecado, lleno de maldad y de tinieblas, ahí vayamos nosotros y seamos la sal y la luz.
Ahí nosotros irradiemos la santidad de Dios, que podamos juntarnos con nuestros amigos en una comida y seamos santos, íntegros en nuestro interior, y que eso pueda salir de nuestro interior, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar lo que todos piensan. Eso es santidad de Dios en nuestro corazón. Pero muchas veces confundimos: no hago esto, no debo hacer esto. Por supuesto que no debo, porque todo me es lícito, mas no todo me conviene en mi vida. Pero no tengo que preocuparme por lo que yo voy a ser afectado afuera en mi vida, sino cuando yo estoy seguro que hay aquí adentro, entonces mi comportamiento, mis pensamientos, mi actitud, mis pasos, todo es puro. Todo es de parte de Dios. Entonces, qué hermoso es entrar en este proceso de santidad, para que ya no sea frágil y sea débil y sea desequilibrado en este mundo que estamos rodeados de tanta maldad. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos santificados por completo en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que seamos guardados inclusive y no seamos afectados, contaminados en este mundo, guardados irrepresiblemente para cuando el Señor venga. Ahora, ¿te viste imposibilitado en santidad en tu vida? ¿Te viste imposibilitado en poder entrar en este proceso? Sí, yo me vi muchísimas veces inhabilitado, con miedo, con temor, con fracaso, y decir: realmente no puedo caminar en santidad. Me he visto más de una vez con esa imposibilidad, pero hasta que descubrí que yo no soy el que me hago santo, sino que Dios me hace santo. Dios es el que produce santidad en mí. No es por las cosas buenas o por la inteligencia o por la capacidad de elegir en ese momento. No, es Dios, porque dice el versículo 24 de 1 Tesalonicenses 5, dice: fiel es el que nos llama, el que lo hará. O sea, es Dios quien te santifica, Dios quien hará ese proceso. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Dios, no luchar y no tratar de hacer nosotros las cosas. No es posible con toda nuestra buena educación o con toda la generación que viene atrás de nosotros y vino haciendo las cosas bien, que nosotros seamos también santos. No podemos ser santos por nuestros abuelos. No podemos ser santos porque yo predico. No podemos ser santos porque tratamos de imitar a alguien, sino porque Dios que nos llamó, Dios que nos escogió, el que ve nuestras tinieblas dentro de nosotros, el que ve nuestra maldad dentro de nosotros, el que ve nuestra suciedad, Él es el que quiere producir blancura, santidad, pureza. Él está a cargo de la santificación en nuestra vida. Él está a cargo. Él conoce nuestro destino. Él conoce nuestra manera de trabajarnos a través de la santidad. Él conoce cómo lo tiene que hacer en nuestra vida. Hermano, no se trata del intento que yo pueda hacer. Se trata de mi obediencia, de mi entrega, de mi humillación al Señor y de mi meta con propósito: ser santo para el Señor. Entrar en este proceso de no negociar con aquello que contamina mi vida en este mundo y de prepararme en tiempo y en forma mientras viva en este mundo para entrar a la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros consideramos que tenemos para ser santos? ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a esperar para entrar en este proceso de santificación? ¿Cuánto tiempo consideramos que nosotros
podemos contar en nuestro diario vivir para que el Señor venga o nos lleve antes y estemos preparados para ir a esa ciudad santa que dice el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros miramos Efesios capítulo 5, 25 y 27, dice: Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia de una manera tan intensa que eso implicó la muerte de Él. Él murió por la santidad de la iglesia, de tu vida y de mi vida. Él murió a causa del pecado, justamente. Y tanto nos ama Dios, tanto nos ama como iglesia, que Él nos quiere ver preparados. Por eso en esta noche nosotros deberíamos tomarnos fuerte de la mano y hacer un compromiso. Vamos a santificarnos delante del Señor. En nuestro corazón deberíamos hacer un pacto delante de Dios y salir con esa convicción en esta noche. Vamos a santificarnos, iglesia, porque estaremos en la presencia de Dios alabando y adorando por toda la eternidad. Seremos felices, seremos gloriosos allá en su presencia. Allí no habrá tristeza, no habrá llanto ni dolor. Allí será tiempo de adoración continua en santidad y pureza. Y en esa puerta del cielo, no podemos llevar la carga del pecado. En ese lugar ahí donde estaremos enfrente del Señor, Dios quiere vernos sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Tan profundo es el amor de Dios. Tan puro es Dios en su naturaleza, que Él quiere que nosotros entremos en ese proceso. Santificación. Dios quiere guardarte. Él hará eso en tu vida. Quiero invitarles a que busquemos 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Entonces, la santificación es el proceso de llegar a ser cada vez más puro, más como Jesús. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. Una vez más, hermanos, si fallamos en la santidad y caemos en el pecado, fiel es Dios una vez más, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. No tenemos excusa, porque fiel fue Dios con nosotros, que nos llama a ser santos, pero nos dio la provisión, Jesucristo. Fiel es Dios, que no te va a dejar abandonado cuando nos pide algo. Él nos proveyó. Y fuimos llamados a la comunión con Jesucristo para que podamos ser semejantes a Él en la santidad. Y podamos entender que este Dios fiel nos conoce de tal manera. Por eso es que dijo, aquel que se acerca a mí tiene que creer que yo existo y que soy galardonador, perfecciono, santifico, apoyo, favorezco a aquellos que me buscan. Dios dijo, entremos delante del trono de la gracia. Eso significa, cuando caigo en el pecado, en la mancha, me contamino en mi diario vivir, voy corriendo a los pies al trono de la gracia. Gracia significa Dios te entiende y te acepta de igual manera, pero no quieres. Él no quiere que te quedes arrastrando en el pecado y contaminado en la mugre, sino que vayas corriendo a Dios y puedas decir, Dios, perdóname, he pecado contra ti. Necesito que me santifiques. Necesito que puedas seguir puliendo esa área que me arrastra hacia atrás, que me elimina ese propósito de santidad en mi vida. Nunca olviden en su oración, piensen cada vez que oran, si está
esa intención de santificación, si está esa búsqueda de santidad y puedes reconocer justamente que no es fácil ser santo, pero cada vez que corras a Dios, Él te va a tomar en sus brazos, va a tomar tu debilidad, tu fracaso y tu flaqueza, tu contaminación, y te va a hacer notar para que puedas huir de ese lugar. Primera de los Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y nos guardará del mal. Una vez más, Dios es fiel. Hermanos, no te dejes vencer por el enemigo. Te recuerdo, el Señor es fiel con tu vida. El enemigo no quiere que haya santidad en nuestra vida. Por eso Él te va a poner todo lo oscuro, todo lo negro. Él va a ponerte trampas. Pero quiero recordarte que Dios tiene el control del reino de las tinieblas también. Él sostiene todo. Él va a controlar a tus enemigos y te va a favorecer. Él va a ver tu corazón que se sujeta a Él y resiste Dios a tus enemigos que quieren hacerte retroceder en la santidad con Dios. Santos es posible. Dios realmente desea ansiosamente entrar en este proyecto en tu vida internamente. Hermano, yo te invito a que puedas explorar adentro de tu corazón. Y creo que todos nosotros buscamos agradar a Dios, pero sin darnos cuenta muchas veces estamos dándole lugar a ciertas cosas en nuestra vida, que es aquello que justamente mancha nuestra vida de santidad con el Señor. Y no se coman ese verso: una mancha más al tigre no le hace nada. Ese es un verso que como cristianos, como iglesia, lo pasamos por alto. No, si una mancha más al tigre no pasa nada. Esa mancha implica mancha delante del Señor, arruga delante del Señor, impureza delante del Señor. Entonces, hermanos, sin darnos cuenta, en nuestros pensamientos, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestros labios, en nuestras acciones, en nuestro trabajo, en la facultad, en la escuela, en donde estemos, muchas veces sin darnos cuenta, hay cosas tan pequeñas que están captando la atención de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y eso nos está manchando delante del Señor. Y creemos que eso pasa por alto de los ojos del Señor, pero no es tan así. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios está observando nuestras vidas, nuestro comportamiento, pero primeramente nuestro corazón. Y yo quiero decirte que Dios te ama. Dios va a perdonarte, dalo por seguro, es una garantía. Pero Dios quiere que tu corazón entienda que es necesario, es urgente atender la santidad en nuestra vida para el Señor. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Leandro en Alem. Amén. A la iglesia de Dios que está en Leandro en Alem, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es cuando el Señor nos reciba en los cielos. Y Él pueda leernos una carta y nos diga: a los hermanos, por favor, de la iglesia de Dios de Leandro en Alem, pasen. A los santificados por la palabra,
por el Espíritu. A los que se preocuparon y trabajaron, vengan, pasen. Hay un lugar para ustedes. Qué belleza va a ser realmente celebrar ese día. Y no habrá mayor garantía de que va a suceder, porque Dios está escribiendo una historia en nuestras vidas como iglesia. Y esa historia allí en los cielos va a ser revisada. Dios va a mirar nuestras vidas. Tendremos que rendir cuentas en amor. Qué confianza tendremos cuando estemos delante del Señor y Él nos abrace y nos lea una carta como esta. Por eso es que nosotros fuimos llamados a ser santos, a entrar en este proceso. Invocando el nombre de Dios podamos realmente ser trabajados de una manera para la condición que Dios pone en nuestra vida. Pero quiero decirte también, como para terminar, que Dios realmente quiere que seamos santos. ¿Para qué? Porque la extensión de la iglesia está en nuestras manos. La extensión, la evangelización, el ser testigos, el seguir predicando, el seguir trabajando en los diferentes ministerios, es ahí en donde nosotros transmitimos una paz, una luz, irradiamos una purificación de parte de Dios, transmitimos la influencia de Dios mismo cuando Dios está trabajando en mi vida. Hermanos, la iglesia funciona eficientemente cuando está comprometida con la santidad. El ministerio crece cuando hay integrantes del ministerio que están trabajando en la santidad. Las iglesias se añaden personas que viven en el pecado. Somos iglesia que abraza cuando hay gente que ve sanidad en nuestras vidas. La gente está cansada de ser herida en este mundo. No podemos herir gente, tenemos que sanar gente. Tenemos que consolar las enfermedades de este mundo, de este pueblo, de esta ciudad. Tenemos una meta como iglesia de Dios en Alem, ser santos, para que Dios pueda enviar enfermos y podamos sanarlos. Y la sanidad viene con la santidad. No podemos decir que podemos sanar cuando tenemos costuras por todos lados, cuando tenemos curitas y estamos tratando de ponernos maquillaje con tal de aparentar pureza. Hermanos, Dios tiene un proyecto con nosotros, que es que podamos extender brazos de santidad a aquel que lo necesita. Dios realmente ansía, desespera su corazón para que podamos brillar en este mundo que tanto necesita de Dios. Quiero invitarte a buscar un pasaje más para terminar. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Quiero animarte a ser santo. Quiero animarte porque no depende de nosotros, depende de Dios. Y dice Filipenses 1:6, voy a buscar el pasaje porque tengo aquí cortado. Filipenses 1:6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estando, dice la versión internacional, estando convencido de esto. ¿Estás convencido de que Dios quiere hacerte santo? Hay que trabajar en oración eso. Te animo a que ores: Señor, hazme santo. Señor, quiero santidad para mi vida. Pedile al Señor porque es su voluntad, hermano. Dios no te va a fallar con eso. Te garantizo que vas a entrar en un proceso de purificación, de santificación, de pulida. Pero vale la pena porque nos ganamos el cielo.
Ganamos una entrada al cielo como iglesia. Dios quiere una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, preparada para cuando Él nos venga a buscar. Te animo a que pelees por la santidad en tu vida. No negocies santidad. No abras tus oídos a aquello que irrumpe la santidad con Dios. No le des lugar al enemigo, porque Él quiere hacerte tropezar. Y entregate a Dios, porque la Biblia dice, y Pablo dijo, estoy convencido de esto, que el que comenzó esta obra de santificación, el que comenzó esta buena obra, la va a perfeccionar cada día hasta el momento que Jesucristo venga. Hermano, es posible ser santo.